Por ejemplo, este es un estudio prospectivo de seguimiento, no intervención de solamente observación, de los pacientes que eran sometidos a cirugías vasculares y recibían, aquellos que recibían betabloqueantes al momento de cirugía y los que no les recibían, y ver la evolución posterior a lo largo de casi 10 años. Y fíjense que con pacientes con filtrados entre 30 y 60 o pacientes con filtrados de menos de 30, es decir, insuficiencia renal estadio 3 o estadio 4 o 5, el uso de los betabloqueantes, vemos en línea oscura el uso de betabloqueantes y en punteada el no uso de betabloqueantes, es supervivencia y años. Fíjense que la supervivencia es mucho mayor en los pacientes que reciben betabloqueantes comparado con aquellos que no lo reciben. Otro punto importante, cuando vemos en diálisis, ya no en pacientes con insuficiencia renal en estadio precoce, sino en diálisis, este es un estudio observacional también, la proporción de aparición de insuficiencia cardíaca, publicado hace un año atrás en la Case of Internal Medicine, la aparición de insuficiencia cardíaca es mucho menor en los pacientes que reciben betabloqueantes comparado con aquellos que no lo reciben. Y un estudio controlado y prospectivo de pacientes de alta mortalidad en diálisis, que son pacientes con insuficiencia renal terminal e insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada, demuestra que la incorporación de carvedilol produce una notable diferencia comparado con placebo en la supervivencia de estos pacientes y una notable reducción en tasas de intervenciones. Es decir, los betabloqueantes son un medicamento que debe utilizarse casi por indicación sistemática en los pacientes que padecen de insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal agrava la enfermedad cardiovascular por múltiples vías y una de ellas es la hiperactividad simpática. Las estatinas han despertado controversia por los estudios en diálisis, pero déjenme decirles la primera cosa sobre estatinas, y esto ya fue nombrado anteriormente, que en los estudios de intervención, esta es prevención secundaria, lo que vemos aquí son las ramas placebo y las ramas de intervención de los distintos estudios de estatinas, 4S placebo, 4S simvastatina, y tenemos por ejemplo la rama pravastatina de Provit y la rama atorvastatina. Lo que todos estos estudios muestran es similar y es lineal, y es que conforme las estatinas reducen el colesterol LDL, se produce una reducción casi lineal de la tasa de eventos coronarios. Y fíjense que aproximadamente por cada miligramo que uno baja el colesterol LDL con estatinas, se reduce un 1% el riesgo relativo de que estos pacientes padezcan un evento cardiovascular. Ha habido discusión si esto se puede trasladar a los pacientes con enfermedad renal. Y déjenme decirles, esto es un subanálisis del TNT, un estudio que comparaba tratar a los pacientes con enfermedad cardiovascular con atorvastatina a 10 miligramos o 80 miligramos, y este estudio en subanálisis del impacto que las ramas tienen en los pacientes con y sin insuficiencia renal. Y fíjense, hablamos aquí de insuficiencia renal no en diálisis. En negro están los pacientes con función renal normal, en rojo los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. Como vemos, la primera medida es que la prevalencia de eventos cardiovasculares mayores, como ya se ha mostrado anteriormente, es mucho mayor en los pacientes que tienen insuficiencia renal que en aquellos que no la tienen. Pero fíjense la enorme diferencia. En rojo oscuro los pacientes randomizados a dosis altas de estatina, 80 miligramos de atorvastatina, y en punteado los pacientes con renales crónicos con dosis bajas de atorvastatina. Fíjense que el uso de usar dosis altas, la incorporación de dosis altas de atorvastatina reduce casi un 32% el riesgo relativo de que un paciente padezca eventos cardiovasculares. Es decir, las estatinas están indicadas y posiblemente con target de colesterol LDL mucho más bajo que en la población de riesgo estándar, alrededor de 70 miligramos por decilitro de LDL podría ser un target, para controlar la enfermedad y la progresión de la enfermedad cardiovascular en pacientes con insuficiencia renal crónica. Por último, un punto importante que quiero resaltar sobre enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica es el tema de las calcificaciones vasculares. Ustedes saben que el proceso de aterosclerosis clásico, donde se produce una placa de ateroma subendotelial que luego se calcifica y puede ulcerarse, inflamarse, romperse y provocar trombosis, es el proceso habitual del evento cardiovascular de angina estable e inestable, clásicamente descrito. Pero así existe otro proceso de calcificación que se ve en insuficiencia renal crónica, y es la desdiferenciación de la célula muscular lisa. Y entonces aquí lo que se calcifica no es el subendotelio, sino es la pared muscular de la arteria, donde la célula muscular lisa cambia su fenotipo y deja de ser muscular para transformarse en un osteoblasto light que produce calcificación de la arteria. Y en consecuencia, en los pacientes con enfermedad renal crónica y fósforo elevado, en esto el fósforo parece tener un rol fundamental induciendo este cambio fenotípico, hace que estas células de la pared muscular y no del subendotelio, de la pared muscular, se desdiferencien y se osifiquen, produciendo una enorme calcificación en la pared arterial media. Fíjense, esto es la incidencia de calcificación coronaria en función de la edad, según los pacientes tengan una enfermedad coronaria clásica o estén en hemodiálisis. Fíjense, esto es edad, y fíjense, esto es el SCORI. Fíjense que en los pacientes con enfermedad coronaria esta calcificación predominantemente subintimal se incrementa con el tiempo. Pero fíjense que en los pacientes en diálisis la calcificación tiene alcanza un valor mucho mayor, mucho más precozmente. Es decir, la calcificación es un problema grave
que se asocia a mortalidad. Fíjense, este es un estudio poblacional de pacientes no diabéticos y diabéticos a la derecha, sin insuficiencia renal, con insuficiencia renal en estadios precoces o en estadios avanzados, en los dos grupos. Y fíjense, esto es prevalencia de calcificación medida por una tomografía de electrones, un score menor a 10, de 10 a 100, de 100 a 400 y más de 400. Y fíjense que conforme se incrementa la insuficiencia renal en los pacientes no diabéticos, la prevalencia de score de calcificación elevados se incrementa notablemente. Pero fíjense que en diabéticos la situación es mucho peor, y en estadios precoces hay una enorme calcificación que se hace más notoria en estadios avanzados de insuficiencia renal. Y estos scores de calcificación tienen un notable impacto en la sobrevida del paciente, con scores menores, con una sobrevida mayor al 90% a 5 años de seguimiento, pero fíjense que cuando el score supera los 400, la posibilidad de supervivencia se reduce a menos del 30% a 5 años. Es decir, estos scores de calcificación predicen mortalidad. Existen intervenciones todavía probadas a media porque la evidencia no es sólida por la magnitud de los estudios, que si uno logra controlar la calcificación controlando el fósforo, con quelantes del fósforo o con intervenciones que controlen los niveles de fósforo sérico, esto podría reducir la calcificación y la mortalidad cardiovascular. No obstante, este es un tema que debe estar puesto en relevancia, porque posiblemente haya datos próximamente que nos obliguen a tomar cartas en el asunto. Quisiera cerrar la presentación con un brevísimo punto acerca de las infecciones y la enfermedad cardiovascular. Las infecciones son procesos que en algunos casos pueden no ser evitables, pero existen numerosas intervenciones, y de ellas específicamente las inmunizaciones, que las previenen. La infección tiene mortalidad por el proceso infeccioso en sí, pero hay datos muy interesantes mostrando que un proceso infeccioso, si el paciente sobrevive a la infección aguda, incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular alejado al proceso. Fíjense, esto es un estudio de datos del USRDS, el Registro Americano de Enfermedad Renal Terminal, de lo que pasa a los pacientes que en el momento cero es el momento que el paciente presenta una neumonía y sobrevive a la neumonía. Y fíjense que los pacientes que no tienen neumonía tienen una tasa de eventos cardiovasculares por cada 100 pacientes años de alrededor de 20. Pero fíjense que el paciente que tuvo neumonía, 6 meses después de la neumonía, estos son meses, 6 meses después de la neumonía, tiene 3 veces más riesgo. Y que ese riesgo de morirse, no de problema de neumonía, de un problema cardiovascular, se continúa elevado aún por hasta 3 a 4 años. Es decir, el presentar un evento infeccioso a un paciente le produce no solo el riesgo de morirse de la infección, sino un notable incremento en el riesgo de mortalidad cardiovascular que persiste alejado de ese evento en el tiempo. Fíjense, esto es pacientes en diálisis, pero fíjense, este es un estudio inglés de más de 1 millón de pacientes ambulatorios de cuidado primario. Y fíjense, aquí habrá pacientes con algún grado de insuficiencia renal y otros que no lo tienen. Y esto es el riesgo de infarto agudo de miocardio dentro de los 3 días, de 4 a 7 días, dentro de 8 a 14 días, de 15 a 28 días, entre el primero y el tercer mes, comparado con el riesgo basal de uno de esos pacientes, que es el riesgo que estos pacientes tenían antes de ser miados. Y muestra primero que el vacunarse para influenza, la vacunación per se, el acto de vacunación no aumenta el riesgo, es decir, la vacunación per se no produce un daño al paciente, pero fíjense que si el paciente presenta una infección del tracto respiratorio o una infección urinaria, el riesgo se multiplica por 5 en los primeros días, y ese riesgo continúa elevado y continúa siendo un 40% superior aún dentro de los 3 meses de haber padecido una infección respiratoria, que acá puede ser neumonía o no. Y fíjense que aún una infección urinaria aumenta 66% el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio dentro de 3 días, y ese riesgo continúa siendo elevado en forma significativa, casi en un 30%, aún dentro de los primeros meses post-evento. Es decir, evitar infecciones evita que el paciente se muera de la infección y después que se muera en forma diferida de causas cardiovasculares. Y muchas de estas infecciones son evitables por vacunas que tienen probada eficacia en reducir esto. Entonces, para reducir y cerrar esta charla, quisiera decir, simplemente algunas conclusiones. La primera cosa, que cuando pensamos en cardioprotección es pensar en nefroprotección, y que si nosotros protegemos y evitamos la progresión de la enfermedad renal, evitaremos y reduciremos en forma significativa el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, en consecuencia, la evaluación sistemática de la función y de la situación renal debe estar incluida en la evaluación de riesgo cardiovascular de los pacientes, que el control agresivo de la presión arterial es un factor indiscutido, está al alcance de cualquiera y debe ser tomado con seriedad y agresividad para reducir toda la patología cardiovascular y renal de nuestros pacientes, que en el control de la presión arterial debe estar incluido el bloqueo de la angiotensina, los beta-bloqueantes deben usarse generosamente, la aspirina debe estar indicada en nuestros pacientes porque tienen elevado riesgo cardiovascular, que las estatinas tienen un rol en el manejo del riesgo cardiovascular de los pacientes con insuficiencia renal importante y no deben ser omitidas por miedo a reacciones adversas.
El control del metabolismo mineral posiblemente tenga algún rol, aunque incipiente, pero que va a ir la percepción es que puede ir creciendo y debe ser controlado y mirado en nuestros pacientes, y que no debemos evitar y minimizar el impacto que las intervenciones ampliamente difundidas y preventivas de infecciones como la vacunación antigripal o antineumococo deba dispersarse a nuestros pacientes. Las contraindicaciones para vacuna antigripal o antineumococo son mínimas, son solo alergia a algunos de sus componentes, y los procesos de infecciones triviales no son contraindicación para la vacunación, y que la vacunación salva vidas por infección y salva vidas por eventos cardiovasculares. Muchas gracias.